Nosotros continuamos ahora con nuestra siguiente invitada. Toma, chica. Muchas gracias. Problemas del directo. Con nuestra siguiente invitada, que es Mercedes, que nos va a contar sobre su novela que ha presentado en la Feria del Libro de Mairena. Mercedes, muy buenas tardes, que viene además con la novela, con Ajenjo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siéntate, ponte cómoda. Bueno, muchas cosas que tienes que contarme, porque yo, por desgracia, no pude estar en esa presentación. Tenía que estar aquí sentada en mi sofalito. Pero tengo muchas ganas de que me cuentes, porque además es tu primera novela, que te he estado yo investigando, que tú siempre te has dedicado a la pintura. Efectivamente, siempre me he dedicado a la pintura. Y ahora a la literatura. ¿Cómo Sí. ese cambio o ese salto cualitativo en cuanto a arte, que ahora te abre a otro espacio? Bueno, pues la verdad, lo comentaba en alguna entrevista que me han hecho en la radio, que no sé si en algún momento he tomado esa decisión. Fue algo que vino a buscarme a mí más que yo buscarlo a él. Realmente fue el día 21 de diciembre, ayer hizo exactamente 2 años, el día 21 de diciembre de 2012, una fecha tan señalada, tan vapuleada, ¿verdad? Tan conocida, sí. Tan conocida. Y bueno, pues la idea vino a buscarme y me pareció que tenía que contar algo y me puse manos a la obra. Y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa que no me esperaba y que me ha gustado mucho. Yo, antes de hablar en concreto del libro, me gustaría también comentarte, preguntarte sobre todo cómo ha sido esa experiencia primera de adentrarte en este mundo de la literatura y de aventurarte a escribir una novela. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo lo has vivido? Pues en esta ocasión, yo no sé si siempre es así, pero en esta ocasión, como ya te digo, fue la idea la que vino a buscarme y bueno, la verdad es que no he tenido que pensar mucho sobre la idea, sobre cómo he tenido que trabajar el texto, evidentemente, pero las ideas se me agolpaban en la cabeza. Es que estaba deseando de llegar a mi casa y sentarme en el ordenador y bueno, porque mi marido me apoya muchísimo en este tema y me suplía en muchas cosas porque bueno, cuando me daba cuenta no había comido ni nada que se le pareciera, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia que la he ido viviendo como muy emocionalmente, como muy de verdad, como muy volcándome desde dentro. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita y bueno, que ha necesitado su dosis de valentía porque, bueno, ha sido algo así como quitarse una coraza y decir, bueno, plasmar en esas letras, en esas páginas, todo lo que sentía, todo lo que había vivido, todo lo que se iba produciendo, y algunas de esas cosas eran muy íntimas, pero creía que era importante y que si me había surgido esa necesidad, evidentemente era por algún motivo, y decidí hacer caso y tirar para adelante. Pues la verdad es que es un gesto muy valiente por tu parte, aventurera y valiente, desde luego. Es algo que, bueno, sabemos que hay talentos ocultos por el mundo, pero que pocas personas se atreven a realizar el acto que has realizado tú. Ajenjo, ¿por qué ese nombre? Pues mira, Ajenjo, en la primera página lo dice un poco: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. El nombre de la estrella es Ajenjo. Es una parte del Apocalipsis de San Juan. En principio, y leyendo esto, puede parecer que es la típica novela que va a contar una historia simplemente de Apocalipsis. Claro. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que la persona que se acerque a estas páginas va a encontrar muchas sorpresas. Y sobre todo va a encontrar otra manera de ver las cosas. Y otra forma de plantearse lo que siempre hemos dado por hecho. Es una llamada a la conciencia de la gente, es una llamada a que la gente se plantee si de verdad las cosas son como las pensamos, son como nos las han contado, o hay otra manera de ver las cosas, y siempre hay otra manera de ver las cosas. Bueno, yo he leído parte, solo parte, lo que he podido ver también en internet, porque todavía no tengo el libro, por desgracia, y lo que he podido entender, leyendo entre líneas, es que es el contexto, o por lo menos la obra se contextualiza en un momento concreto de la historia,
habla sobre el calendario maya, sobre esa profecía que muchas personas respetan, otras personas creen que simplemente es un mito y que no tiene nada que ver con la realidad, pero eso es un punto fuerte de esta novela y que evidentemente, como tú has comentado bien, no es lo único de lo que se va a hablar, de ese fin del mundo, sino que se habla de la vida, de momentos que hay que afrontar, es decir, ese drama también mezclado con ciencia ficción nos va a hablar de una realidad con la que a lo mejor mucha gente se puede sentir identificada y que a raíz de esta lectura podemos cambiar también cosas o nos pueden cambiar dentro de nosotros muchas cosas, muchas maneras de pensar. A ver, el calendario maya realmente o la profecía maya es una excusa dentro de la novela. Una excusa se planteó justamente en esa fecha, como os digo, porque todo el planteamiento de la novela ha llevado mucha magia y ha llevado unas anécdotas que a lo mejor contadas incluso parecen que están traídas o están pensadas y sin embargo se han producido de verdad. La novela cuenta una historia personal de una mujer, sobre todo, una mujer que se llama Blanca y es su camino de conocimiento, de descubrimiento. Cuenta un drama, cuenta una historia de encuentros, de desencuentros, de duelos, de tener que replantearse absolutamente esas cosas que a veces nos pasan, que nosotros llamamos crisis y que a veces son oportunidades, que es cuando todo se derrumba y no sabes... Cuando todo se desmorona y hay que empezar de cero. Exactamente, cuando todo se desmorona, cuando te parece que ya no queda nada por delante y te tienes que replantear todo lo que pensabas, todo lo que habías pensado hasta ese momento, todo lo que creías hasta ese momento, planteártelo de nuevo, construir de nuevo. Es muy difícil hacer ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas son las que muchas veces nos plantean un camino que es por el que nosotros al final vamos a tirar nuestra vida, ¿no? Eso se da también en la novela. Y luego hay dos cosas importantes. En primer lugar, hay algo que hace tiempo que está ahí en el ambiente, que escuchamos, pero que queda como tan alejado de nuestra realidad porque son conceptos tan difíciles de asumir. Son los conceptos de la física cuántica, de los universos paralelos y de todo ese tipo de cosas, de los agujeros negros, del espacio-tiempo. Es algo que nos queda tan lejos que no somos capaces de acoplarlo a nuestra vida. Pero sin embargo estamos hablando de la física, o sea, de nuestro mundo físico, claro, de nuestra realidad. La novela hace con eso, o sea, intenta plantear qué pasa si ese tipo de circunstancias o alguna de esas circunstancias se producen en la realidad. Pero claro, no lo hace con conceptos físicos que a la gente le pueda parecer extraños. Sí. Lo que hace es poner a los personajes en situaciones donde van a vivir alguna de esas circunstancias. Y en tercer lugar, y no me parece menos importante, a través de mis cuadros, porque bueno, dentro también están las fotografías de algunos de los cuadros. Ah, mira, curioso también. Con algún texto, normalmente de evangelios, apócrifos o canónicos, de algún texto, intenta hacer un retrato de lo que yo creo, y es muy probable que haya sido la realidad de nuestra sociedad desde el principio de los tiempos, y ha estado siempre ahí escondido. Es una forma de releer la historia y decir, ¿qué es lo que nos han contado? Vuelve a leerlo, porque a lo mejor en esas palabras estás encontrando una nueva lectura. Sí, yo creo que por la descripción que me ha hecho, un libro bastante, digamos, complejo, entre comillas, que trata temas reales, pero desde una perspectiva de ciencia ficción prácticamente. Y es verdad que este tipo de libro entre líneas muchas veces descubre mucho más que en una primera lectura. Evidentemente una primera lectura te sorprende también por la originalidad de mezclar ese tipo de género y que te lleguen tantos mensajes a la vez, pero luego en la segunda lectura ya capta el mensaje encriptado que había y puedes descubrir un mundo entero de posibilidades en la novela. Te comentaba, muy valiente también haber escrito, pero sobre todo pintura, que también he estado viendo algunos cuadros y ahora que me comentabas que hay algunos cuadros también en el libro, de hecho la misma, si me permites, sí, la portada, para que lo vean en casa,
La misma portada del libro, tanto por delante como por detrás, es también un cuadro, sí. tuyo. ¿Qué nombre tiene este cuadro? Ese cuadro se llama Universos Paralelos y dice mucho de lo que va a ser la novela. También quiero que la gente no entienda que se va a encontrar con algo espeso, se va a encontrar con una historia muy humana y se va a encontrar con mucho misterio que engancha y que va sucediendo las cosas una cosa detrás de otra. O sea, no van a encontrarse un tratado de física ni nada parecido. Se van a encontrar las cosas, pero dentro de un ambiente muy fácil de leer. Claro, digamos leíble para todos los públicos, que a todo el mundo llega el mensaje. Sí, sí. Eso es importante. Claro, eso es lo que he intentado que esos conceptos llegaran a que la gente normal se hiciera preguntas, y eso no se puede hacer si la gente no lo entiende, qué es lo que está leyendo, ¿no? Claro. Entonces, para eso he creado una situación que viven los personajes. Ahora que me comentaba, estábamos hablando de ese público lector, que bueno, este libro, ya saben, como ha comentado bien Mercedes, es para todo tipo de público, sí, que le guste cualquier género. La presentación que tuvo lugar en la Feria del Libro de Mairena, ¿cómo la viviste y cómo recibió la gente esa presentación? Pues la verdad es que, bueno, me sorprendió muchísimo, fue algo mágico, bajo mi punto de vista fue algo mágico, con la colaboración inestimable de un amigo, de mi amigo Castillo, que es un artista y que además es una gran persona, es de estas personas mágicas que te encuentras en la vida y que dices tú, bueno, no puedo dejarla... Y que no puedes dejarla pasar. No puedo dejarla salir de mi vida, ¿no? Exactamente, hay que cuidarla. Entonces, con el cante, 3 cantes exactamente que se eligieron, que tenían que ver con el principio, con el desarrollo y con el final del libro, eligiendo algunos trozos del libro que hablaban sobre todo de sentimientos, porque dentro del libro hay un camino también de conocimiento. La protagonista vive un camino de conocimiento en todo el proceso que va viviendo, va descubriendo cosas y se va descubriendo cosas dentro de ella misma. Entonces, es precisamente esos trozos de libro en que hablan de sus sueños, de sus anhelos, de su descubrimiento, y luego había mucha gente, pero además se creó un ambiente muy mágico, la gente estaba emocionada. Yo vi que la gente estaba realmente metida dentro de la presentación, dentro de lo que estábamos contando dentro del libro, y bueno, pues lo que en principio iba a ser la primera vez que presento un libro, evidentemente, pues algo que da un poquito de respeto y que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me preparo algo? ¿No me preparo algo? ¿Me preparo un guión? Y ahí estuve yo luchando conmigo misma y decidí al final, digo, mira, no, salga como salga, porque el libro es mucho sentimiento y es mucho hemisferio derecho y es mucho emociones. Y poca preparatoria tiene cabida ahí. Claro, es que si te preparas algo, empiezas a memorizar, a pensar, a ver cómo salen las cosas, y dejas el hemisferio derecho, te vas al izquierdo y ya las cosas no tienen y la presentación también ya no llega tanto. Exactamente, no llega tanto, sí. No es tan de verdad, no crea ese ambiente de magia que había creado. Así que me arriesgué, no llevaba nada preparado, solamente los trozos de libro que leí, y el final, que fue una cosa preciosa que se urgió porque una de las lectoras me lo dijo, y lo demás pues simplemente me dejé llevar. Y bueno, pues sorprendentemente para mí, en lugar de pasar un mal rato, pasé un rato precioso, con una emoción, con una comunión muy grande con la gente que había allí, y fue una experiencia realmente para no olvidar. Qué bien. Sí. Y además es que te admiro muchísimo porque, bueno, a mí también me gusta mucho la literatura, he escrito mis cositas, pero cortitas, a lo mejor microrelatos poco más para mí misma. Y es que es admirable lo que ha hecho Mercedes. Bueno, también es verdad que siendo artista es que tienes que ser valiente, porque en el mundo del arte hay que ser valiente muchas veces, y evidentemente sabemos cómo está a día de hoy este mundo, de todas formas, está difícil. Yo te diría que debemos ser valientes todos, porque todos tenemos una verdad dentro que contar. Y es una pena que solamente escriban la gente. Hay escritores magníficos y yo soy una gran lectora, y hay escritores que les tengo muchísima admiración, pero
Que sí que es verdad que cuando tú te dedicas solamente a algo, llega un momento que hay una parte comercial y tienes que lanzar nuevos libros, y unos son más de verdad y otros son más comerciales. Casi obligado muchas veces. Es una pena que la gente no se atreva a decir de una o de otra manera. Tú decías, por ejemplo, que te gustaba escribir. Pues hay que atreverse y hacerlo. Y a lo mejor no llega mucho más allá, pero si llega a gente... Yo le comentaba, te decía que la única cosa que llevaba escrita, aparte de los trocitos estos de libro, era el final de la presentación. Y lo llevaba escrito porque de estas cosas que van surgiendo en un momento determinado, pues surgió de forma espontánea totalmente en un café. Dos amigos que vamos a quedar y charlamos un rato, y se juntó unas cuantas de personas, y una de esas personas, que es compañera de yoga en un grupo que tenemos y que hacemos algunas cosillas así un poquito creativas, pues se acababa de leer el libro porque estaba en el círculo de lectura que la biblioteca había puesto en marcha y demás. Y en ese momento, así tal cual le salió a ella, porque además ella vive en El Viso, tal cual le salió a ella, dice, es que yo soy psicóloga, llevo mucho tiempo trabajando todo lo que es la espiritualidad, el conocimiento, en escuelas orientales de conocimiento y demás, y como que la teoría la tengo toda muy asumida y conozco mentalmente todos los procesos, pero no había llegado a interiorizarlo, a vivenciarlo. Y me comentaba que terminando de leer el libro a la 1 de la madrugada, hubo un momento en el final del libro que algo hizo, dentro de un pellizco en la barriga, me comentaba ella, le hizo que de buenas a primeras aquello que ella conocía a nivel mental, lo asumiera a nivel vivencial. O sea, se lo creyó de pronto, sintió que aquello era verdad y lo asumió, y que eso le hizo perder el miedo a la muerte. Yo... Es que cuando me dijo algo así, yo entiendo que esto es, verá, no pretendo venir aquí de salvadora de nadie. Aquello me sorprendió, evidentemente. De cosas, yo le dije, digo, por favor, escríbemelo, porque si a una sola persona le ha hecho sentir eso, el tiempo dedicado para mí ya está justificado. Aunque sea una sola persona. Digo esto porque creo que todos tenemos una vida interior que comunicar, y todos tenemos una verdad, y a lo mejor en una parte de nuestra realidad, o en una parte y otros en otra. Y creo que es importante que la gente normal de la calle empiece a decir lo que siente, y se atreva a escribirlo, a decirlo, a pintarlo, a expresarlo. Porque hemos creado una sociedad demasiado... fría, demasiado burocrática, y yo creo que la gente está muy necesitada de que se mire a los ojos y se diga lo que se siente. Y darnos cuenta que el que tenemos enfrente no es un desconocido, no es alguien que tiene una barrera, es alguien que si arañas un poquito y empiezas a hablar con él, tienes muchas más cosas en común de las que puedes imaginar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mercedes. Necesitamos más expresión y más comprensión, porque de la expresión viene también eso, ¿no? Poder entendernos entre nosotros. Sí. Vamos a continuar enseguida con Mercedes, porque hay varias cositas todavía que comentar, pero vamos a dar un pequeño paso a publicidad y enseguida venimos. Hasta ahora. Y continuamos aquí, tras esta breve pausa publicitaria, estamos con Mercedes Rodríguez Jiménez, escritora de Ajenjo, su primera novela, que ella me estaba comentando que ya lo podemos encontrar en cualquier librería de Mairena, en Acuarela del Viso del Alcor, y si queremos también en Amazon, lo podemos encontrar en internet. Pues la verdad es que es importante saberlo, sobre todo para gente que esté interesada en todo lo que estamos comentando, que no es poco, y por supuesto que sepan también en casa que es novela finalista del concurso
Felipe Trigo 2013, que no es poco. No es poco, la verdad. ¿Qué te supuso ser finalista Pues, de este premio? La verdad es que la primera vez que te pones mano a la obra para escribir una novela, la presentas a un concurso nacional de literatura, además no literatura fantástica, eres un concurso de literatura general, y cuando salieron los finalistas y me vi allí, digo, ¡jo! Me supuso una gran emoción porque, bueno, en el jurado había gente como Eslava Galán, la maestra de ceremonia fue Pepa Bueno, o sea... Pues, la verdad es que impresiona, ¿no? Sobre sí, todo para sí. ser la primera y tener toda esta repercusión, has vivido momentos de Pues mucha emoción y mucha importancia. Pues sí, y la verdad es que la magia ha acompañado al libro desde el principio. Por comentar una anécdota curiosa de las muchas que se han producido y que a mí me pareció mágica totalmente, ¿no? Hay un capítulo en el libro que es muy importante, el capítulo 8, donde en una conversación con un personaje muy especial, yo creo que en cuanto se lea se sabe lo especial que es ese personaje, donde hay una carga emotiva muy grande, ese personaje a la protagonista le da muchas claves para empezar a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues termina el capítulo y demás, y han estado tomando un café y charlando, y después de ese capítulo, en el siguiente capítulo, hay un trébol de 4 hojas, aparece un trébol de 4 hojas con una leyenda, con una clave. Bueno, pues yo cuando estoy escribiendo ese capítulo, me planteo, bueno, pues ahora la protagonista debería poner en claro todo aquello que han ido contándole. Claro. Necesitaría un sitio donde poder meditar, donde poder sentarme, pero no me voy a ir a tomar otro café, que me voy a poner nerviosa, vengo de tomarme ya un café. Bueno, pues mira, un templo es un buen sitio para sentarse y meditar. Y yo, con el Google Maps por delante, hago un recorrido desde donde está la protagonista hasta su casa, en coche, y sobre la mitad más o menos voy buscando templos y voy pinchando, y hay uno que me llama la atención, el templo de la iglesia de la Nueva Vida. Digo, mira qué nombre más bonito, pues aquí me voy a meter. Claro, pues me salgo del Google Maps y me voy a internet para buscar la página web, si la tiene esta iglesia, claro, para describir el templo. Claro, tienes que hacer las descripciones y demás, para describir el templo, dónde estaba, cómo era por dentro. O sea, la labor documentativa un poco. Claro. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando al hacer eso y meterme en la página web de esa iglesia, aparece un logotipo, porque en América es muy normal que las iglesias lleven logotipo y tengan un poquito de propaganda. Ese logotipo era un trébol de 4 hojas. No me lo puedo creer. Sí, yo tampoco me lo podía creer, pero te aseguro que es absolutamente cierto. O sea, que en el mundo real también hay magia, por lo que podemos ver. En el mundo real hay mucha magia, y yo creo que la gran baza del poder, entendido como el poder que nos intenta delimitar en un sitio en concreto y que no nos salgamos de ahí, la gran baza que juegan es precisamente que nos creamos que la magia no existe. La magia existe, y yo creo que tenemos que empezar a recuperarla, porque es una pena que no la tengamos incluida en nuestra vida, claro, la mayoría de las veces. Para recuperarla lo primero es creer en ella, evidentemente, sin ello no tendríamos esa magia. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, una frase que es: no es cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. La verdad es que es muy buena frase, que se la apliquen también en casa. Si quieren, vamos a ver mientras un vídeo que he encontrado yo en internet de la presentación del libro, mientras que podemos comentarlo Mercedes y yo, a ver si podemos, porque me estabas comentando que no lo has realizado tú, lo has realizado un amigo. Sí. Luis Cerezo Fernández, que desde aquí lo saludo, que además lo ha hecho pues desinteresadamente, mientras estaba estudiando para sacarse el B1 porque había terminado la carrera de audiovisuales, sacando tiempo de donde no le sobraba, y bueno, con ilusión. Yo creo que ha habido un contagio de ilusión que ha sido muy bonito. Pues a ver si podemos verlo mientras que lo comentamos nosotras aquí para ustedes, porque me gustaría que detallara algunos. Empieza con la portada, obviamente. Bueno, la música, ¿no se escucha la música? Sí, es sí, ¿no? Este vídeo. No sé si en casa están escuchando la el música, sonido. sí, ¿no?
Bueno, pues la música es de Neonimus, un personaje que me parece también con una música y una profundidad increíble, y que me ha dado permiso para que la utilizara también desinteresadamente, de forma muy amable. Y bueno, el libro, o sea, el vídeo intenta con imágenes plasmar ese principio de esas profecías, pero luego evidentemente es difícil comentar porque desvelaría parte del libro, pero en cuanto se lea el libro se comprende en las secuencias de este vídeo, porque hay un pesimismo y un optimismo. O sea, es al contrario, en lugar de empezar de forma optimista y terminar mal, lo hace al contrario, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que el libro intenta decir. Hombre, la verdad es que bastantes imágenes que reúne este vídeo, como también bastantes cosas que reúne el libro, muy diferentes, pero que a la par combinan entre sí y llegan a un único mensaje. Es interesante también que lo vean en casa, una referencia del libro. Si no se conforman con leer la sinopsis, pues pueden ver también el vídeo en YouTube, que es una técnica también nueva que están usando muchos escritores, de publicar sus libros a través de YouTube. La verdad es que es interesante. Bueno, y volvemos también al tema de esos cuadros que también tienen cabida en el libro. En la página web de Mercedes Rodríguez pueden ver todos ustedes también la gran variedad de cuadros que tiene, que hay desde motivos paisajísticos, también he visto algunos retratos, pero siempre con un toque impresionista y, como te estaba comentando aquí en Petit Comité, daliniano. Tienes toques dalinianos. También en el libro se te nota un poquito. Sí, bueno, esa es otra historia muy mágica también, porque yo empecé copiando cuadros, como copiando pinturas de otra gente, como solemos empezar la mayoría de los pintores. Luego intentaba copiar la realidad a través de técnicas impresionistas o técnicas de una u otra manera, incluso utilizando collage en muchos momentos. Pero hubo un momento en mi vida en que aquello ya no me servía o me faltaba algo. Necesitaba contar qué es lo que yo sentía, y lo que yo sentía no estaba en la realidad tal cual. Entonces, claro, yo sabía copiar una montaña, pero si yo quería hacer una montaña transparente, eso no estaba en la naturaleza y no sabía cómo transformar esa realidad. Justo en ese momento aparece un curso en el Valle del Loira, a través de este compañero justo que me ha hecho el vídeo, y me viene, mira, yo sé que a lo mejor no te va a interesar porque son 3 días en el Valle del Loira, un curso intensivo de pintura, y de esto que cuando tú lo recibes, algo te dice dentro, necesito ir. Y se lo comenté a mi marido, mira, yo me gustaría ir. Es increíble, y él me dijo en ese momento, mira, pues tenemos previsto un viaje a Ámsterdam, lo podemos posponer y te vas. Digo, no, eso no, el viaje que tenemos previsto los dos no voy. Siempre te ha apoyado mucho la familia. Siempre me ha apoyado mucho. Mira, mi hija y mi hijo son mi inspiración para 2 de los personajes del libro. Y mi marido ha sido el motor, el que se ha dado cuenta de que yo podía hacer las cosas antes que yo misma. Bueno, pues en ese momento él propuso que dejáramos el viaje que teníamos pendiente y yo dije, no, seguro que si tengo que ir, sale. Bueno, pues ese año era el primer año que me devolvía Hacienda, yo con eso no contaba. Y cuando el viaje me costaba 730 euros exactamente. Cuando me devuelve Hacienda son 700 euros. Pues no queda ahí la cosa. Como en una especie de guiño del universo para decir, cuando tú crees en ti mismo, el universo conspira contigo. Había algo, unas colaboraciones que yo hacía y demás con obras sociales y demás que no estaban metidas. Y fui a revisar la declaración de la renta, me la revisaron y me incrementaron lo que no habían metido. 730 euros, exactamente la misma cantidad que necesitaba para ir a ese curso. Increíble. Mercedes, te pasan unas cosas. Sí. Y en ese curso, en esos 3 días, fue cuando hice este cuadro, el de la portada. Fíjate. Además, sin nada delante, sin ninguna fotografía, el pintor detrás mía, que me dijo exactamente,
para hacer impresionismo, o sea, para hacer surrealismo también hay que contar con la realidad para luego modificarla, pero no tenemos tiempo. Así que ahí tienes un lienzo, empieza a dibujar. ¿Y de ahí salió? Pues sí. Eso era el destino, seguramente. Sí. La verdad que hay muchas veces, yo creo en eso, muchas veces pasa que dices, esto no ha pasado por casualidad, y esto, por ejemplo, lo que me acabo de contar, es un ejemplo de ello. Hay muchos ejemplos en este libro y te aseguro que yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades. Yo creo que el destino lo escribimos nosotros, que está, pero que lo escribimos nosotros. Nosotros hemos sido los escritores y ahora estamos leyendo el libro que hemos escrito. Es bueno pensar eso y saber que nosotros somos también dueños de nuestras circunstancias y evidentemente podemos manejarlo muchas veces a nuestro antojo si nos lo proponemos, evidentemente. Si quieres vamos a terminar viendo algunas de tu obra, de tus cuadros que tenemos, que a mí especialmente me han llamado la atención. Porque son llamativos, además utilizan mucho color, no hay nada de drama en el cuadro, es muy colorido, muy alegre. Vamos a ir viéndolo, aquí tenemos uno que está en un retrato y además es abuela, supongo que será abuela de Mercedes. Esa es una abuela muy especial, porque es mi abuela Mercedes, mi abuela paterna, y murió un año antes justo de yo nacer. Yo me llamo Mercedes porque ella se llamaba Mercedes, y no llegué a conocerla, es una pena porque por lo que me han contado era una persona muy especial. Era una persona muy especial y sí, se lo hice en homenaje. También tenemos otro que de hecho estaban los dos seguidos y pensaba que se iba a llamar abuelo, pero no se llama abuelo, se llama sabiduría, creo. Sí, sabiduría. Porque este hombre ni lo conozco ni pertenece a mi familia, pero vi una fotografía en un momento determinado y cuando la miraba esa fotografía a los ojos, yo veía la sensación o que... como la mirada te decía, nada tiene demasiada importancia, todo está bien. Era como una mirada que ni pretendía darle mucha importancia a las cosas, ni tampoco mucho dramatismo, era una mirada como de haber entendido algo. Y a mí me llamó mucho la atención y por eso hice ese cuadro y por eso le puse... Y bueno, porque el cuadro es muy grande y lo importante de ese cuadro es quizás acercarse a los ojos. Son retratos, la verdad es que llaman mucho la atención y aparte de estos cuadros, evidentemente tenemos también paisajes, como por ejemplo este, y lo que estaba haciendo yo referencia, colorido, vamos, abrumador, es que tenemos de todos los colores. Ese cuadro es muy interesante porque ese cuadro, antes te comentaba en una de las pausas, que yo con la literatura es la primera vez que lo hago y quizás no te lo sepa explicar bien, pero con la pintura sí te sé explicar en qué consiste o cuándo hay magia en una pintura. Y te decía, cuando llevas 3 semanas sin pintar y dices, no, que me tengo que meter un rato en el estudio a pintar porque llevo 3 semanas sin hacer nada, lo que hagas ese día no vale para nada. No va a salir. Y ese cuadro fue un cuadro que ese día teníamos cena en casa de mi madre. Eran como las 5 de la tarde, habíamos quedado a las 9 y se me metió el cuadro en la cabeza. Me puse a hacerlo, lo terminé antes de llegar a casa de mi madre. Y llegué a casa de mi madre manchado de pintura de arriba abajo. Y es un cuadro muy especial porque creo que tiene esa magia de lo que en ese momento sentía. Mucha energía también el cuadro. Estarías tú ese día muy enérgica, sí. muy positiva. Y aquí tenemos un motivo también religioso, pero me ha llamado mucho la atención porque nunca lo he visto desde esta perspectiva y con estos colores tampoco. Porque ese cuadro intenta decir algo que también se dice mucho en el libro, que es no desechar lo que está escrito. Yo soy una persona creyente, quizás te diría que más que creyente, no sé si hay una palabra para definir a alguien que más que creer, estoy convencida de la existencia de Dios. De hecho, yo estoy convencida de que es lo único que existe, que sería algo a comentar quizás con mucho más detenimiento, pero que hay que mirarlo desde otro punto de vista, que nos estamos equivocando, que estamos viendo las cosas desde estamos pintando el universo, estamos pintando la deidad, estamos pintando la energía desde nuestro pequeño mundo, en lugar de intentar aprender de ese gran mundo. Y este cuadro, al hacer una nueva visión de una figura que conocemos tanto, lo que intenta decir, igual que el libro, es coge de nuevo las escrituras, todas las escrituras,
las escrituras babilónicas, el poema de Gilgamesh, las filosofías orientales, las mitologías griegas o romanas, las mitologías orientales y las americanas. Cógelas todas y reléelas, pero reléelas sin algo ya dado por hecho, sin apriorismos. Reléelas de nuevo con la mente abierta. A lo mejor te encuentras con que hay una verdad que está escondida de la mejor manera que se pueden esconder algo a la vista de todo el mundo y que nos cuenta la historia desde el principio de los tiempos. Un mundo interior muy amplio el que tiene Mercedes, se lo estaba comentando antes y te lo comento ahora, ya no solo literatura, pintura también. Quién sabe, lo mismo luego nos sorprende el año que viene con música o otra disciplina que manejes. Ojalá, me encantaría, pero tengo un oído enfrente del otro. No se puede tener todo, señores y señores. Castillo, comentaba antes que mi amigo Castillo, que es un ángel y que me ha ayudado y que ha venido a la presentación y demás, se ha llevado muchos años intentando que cogiera el compás y no lo ha conseguido. Bueno, ya por último, antes de terminar con Mercedes, comentamos este último cuadro, que además es el que tiene lugar en la portada del libro, por lo tanto un cuadro con mucho mensaje, mucha intención y mucha historia por detrás. Exactamente. Este cuadro, que es el que tiene la portada del libro, se llama Universos Paralelos. Y bueno, sin intentar contar todo lo que significa, porque entonces me metería de lleno en el libro, todo. Pero sí comentar que lo que podéis ver es un universo donde hay una montaña, donde hay un hombre de color negro con una bola blanca en la mano, que está dentro de otro universo donde está la misma montaña, pero donde hay una muchacha rubia con una bola negra en la mano, y donde también tenemos arriba otro universo donde hay otra montaña, pero donde lo que tenemos dentro es el yin y el yang, mitad negro, mitad blanco. Es un poco, todas las posibilidades están ahí, tú decides cuál es la que vives. O sea, que está abierto a cualquier tipo también de interpretación, cada uno que lo lleve a su terreno y a su vivencia evidentemente personal, y también ahí pues donde veíamos ese tinte daliniano que muchas veces algunos de tus cuadros ofrecen, que no todos, pero es verdad que en algunos se te nota a lo mejor esa influencia por esa parte. Sí, es un pintor que me parece que tenía mucho que decir y a mí me gusta especialmente su forma de comunicarlo. Bueno, Mercedes, nada más que decirte simplemente muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos abierto también la mente en este sentido, tanto sentido artístico como literario, que siempre viene bien también transmitirlo a nuestra realidad y ser conscientes de la realidad compleja que todas las personas tenemos y que muchas veces no somos capaces de transmitir, que ojalá eso se cambie. Vamos a pedírselo a 2015, ¿no? Pues que ya sí, está aquí. Se lo pedimos, gracias a vosotros, por supuesto, por darme esta oportunidad y animar a la gente a que se meta en las páginas del libro, que a lo mejor además se lo pasan bastante bien y pueden encontrar algo importante. Claro. Bueno, Mercedes, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El libro nos os lo lo va a dedico dejar, y os lo dejo ahí afuera. Encantadísima de haberte conocido y que vaya así de bien y que sea la primera de muchas. Bueno, ojalá. Ojalá que sí. Gracias. Cógelo, que luego lo voy a coger yo, que voy a ser la primera que se lo lea de la redacción. Nosotros continuamos.